Yo creo que esto de mi relación con el audiovisual y por qué decidí meterme en la aventura de hacer películas tiene que ver mucho la familia en esto. Y a pesar de que en mi familia directa no hubo ningún tipo de desarrollo artístico, o sea, ni mi padre ni mi madre eran artistas, pero sí que hubo determinadas facetas que yo creo que estimularon un poco mi imaginación, ¿no? Mi padre tenía una cámara de Super 8 y rodaba todos los eventos familiares con la cámara, ¿no? Y era todo como muy simplista, ¿no? Y recuerdo yo, incluso cuando lo veía hacer eso, me imaginaba, ¿por qué no hace otra cosa, ¿no? ¿Por qué no prueba a rodar algo un poco más real, ¿no? Y recuerdo tener aquel tipo de pensamientos, ¿no? Cuando él estaba con la cámara, ¿no? Y el hecho de tu padre con la cámara es una especie como de imagen muy especial que yo creo que se te queda grabada para siempre, ¿no? Y recuerdo un momento muy mágico en relación a esto de rodar los eventos familiares, que era el hecho cuando llegaban las películas reveladas en Super 8 y de repente en el salón de mi casa desplegaban la pantalla y esperábamos a que se hiciera de noche y ponía el proyector, el sonido del proyector, y de repente ver en la gran pantalla aquellos eventos. Entonces, bueno, aquella relación emocional con el hecho de ver de alguna forma optimizada a mi familia en aquellas películas, yo creo que empezó a trabajar esta cosa de buscar el hecho de contar historias y rodarlas, casi te diría como una especie de terapia, ¿no? Como de expresión, ¿no? De intentar volcar pues una serie quizás de sentimientos y de cuestiones así un poco complicadas, ponerlas en una pantalla y convertirlas en algo bello, ¿no? Por parte de mi madre, yo creo que lo que claramente influenció ella de forma completamente absoluta fue su pasión por el cine clásico. Y curiosamente, a pesar de que mi madre era una persona muy conservadora y muy convencional en muchos aspectos, su gusto cinéfilo iba hacia películas realmente complejas y complicadas, ¿no? Desde el punto de vista emocional e ideológico, como puede ser El esplendor en la hierba, ¿no? Películas que realmente retrataban muchas de las frustraciones de una generación, ¿no? Cuando mi padre muere, yo creo que hay una parte del duelo y del vacío que eso generó que me llevó de forma casi automática a coger una cámara y empezar con la fotografía. Yo realmente empiezo haciendo fotos muy jovencito. Recuerdo una noche muy especial que estaba viendo Encadenados de Alfred Hitchcock, y cuando acabó la película sentir como esa especie de llamada, ¿no? De decir, tienes que dedicarte a esto, ¿no? Tienes que contar historias como esto, ¿no? Dentro de mi familia también es muy importante mencionar la figura de mi hermano, que creo que de alguna manera se convirtió y sigue de alguna manera siendo un poco como mi maestro musical, ¿no? Mi hermano es un gran melómano, y realmente todo mi gusto por la música, y sobre todo a él le gustaba mucho la música clásica, y el tema de las bandas sonoras, todo esto de alguna forma estaba implícito en nuestra relación y en nuestra vida, ¿no? Recuerdo que mi padre no veía con buenos ojos cuando mi hermano ponía música. Mi hermano subía mucho el volumen. Y hacía una cosa que era realmente muy particular, y es que se ponía a dirigir la orquesta. Se ponía delante del equipo de música y se metía en el papel del director de orquesta y se ponía a dirigir a la orquesta imaginariamente, ¿no? Me enseñó que la pasión es parte fundamental de dedicarte a contar historias y a hacer películas, ¿no? Yo creo que, como te decía antes, para mí la familia es un tema central en mi necesidad de contar historias, ¿no? Y tiene que ver efectivamente con la infancia que tuve y con la familia que tuve, ¿no? Mi familia fue una familia especial en algún sentido. Fue una familia que tuvo ciertas complejidades y ciertas sombras. Y yo creo que nació en mí desde muy pequeño la necesidad de poder poner esas sombras en una pantalla para trascenderlas. Creo que lo familiar está presente permanentemente en todo lo que hago, precisamente porque hay como una especie como de cuenta pendiente. Indudablemente yo creo que el cine es una forma de terapia, ¿no? Una forma de curación, ¿no? y de expresión de sentimientos y emociones que se quedaron ahí un poco grabadas en la infancia, ¿no? Y que de alguna manera en la madurez y en tu época ya digamos adulta
intentas de alguna forma digerirlas y convertirlas en otra cosa, ¿no? En algo que tenga un sentido más trascendente, ¿no? De repente lo artístico es coger esa especie como de penas pasadas y darles una vuelta y convertirlas en algo que realmente pueda comunicar emoción al gran público, ¿no? Haber nacido en una isla, y en una isla tan especial como es Tenerife, ¿no? Y en un archipiélago como es Canarias, ¿no? Yo creo que marcó de forma decisiva mi sensibilidad en todos los sentidos. Piensa que Canarias tiene origen volcánico, ¿no? Lo esencial que de alguna forma tiene esa tierra te hace cuestionarte y pensar sobre elementos muy primigenios, ¿no? Y casi de origen, ¿no? Como te diría que los paisajes tan tremendos que a veces aparecen en mis películas, lo tremendista de las propuestas a veces tiene que ver con esa sensación primigenia que tiene Canarias. Viajar fuera de Canarias siempre, sobre todo cuando era joven, era como... Recuerdo viajar mucho entre islas, pero nunca fuera de las islas. Mi primer viaje fuera de Tenerife fue con 16 años y fui a Inglaterra. Y donde puedo decir que rodé mi primera película. Le pedí prestada la cámara a mi padre y estuve por Londres rodando como un loco con aquella cámara. Y recuerdo la emoción de llegar a Tenerife, de mandar a revelar la película, de llegar a aquel paquete de Super 8 maravilloso, de desplegar la pantalla y ponerle la película a mi padre. Fue como un momento casi como de que quería que se sintiera orgulloso de lo que había hecho. Fue la primera vez que cogía una cámara y pensaba de forma ingenua que la mejor manera de retratar el mundo era básicamente como veían mis ojos, ¿no? Que era, pues, tal y como yo veía, movía la cámara, ¿no? Cuando proyecté la película y vi el resultado, que era un mareo absoluto, o sea, donde la imagen estaba constantemente moviéndose como enloquecida, mi padre se quedó en shock. Y recuerdo que me dijo, y me dolió en el alma aquello, me dijo: ¿pero para esto te he dejado yo mi cámara? Curiosamente, fíjate las vueltas que da la vida, ese estilo enloquecido es lo que caracteriza 28 semanas. Pero Madrid, recuerdo que aterricé por aquí con 18 años, no mentira, con 17, y venía a estudiar. Estaba ilusionado con la idea de hacer imagen y sonido, pero fui un muy mal estudiante y saqué una nota pésima. El caso es que me matriculé en la Facultad de Sociología y en paralelo me metí en el TAI, la Escuela de Cine, ¿no? Y ese fue un poco el inicio de lo que fue mi aventura en Madrid, ¿no? Y fue difícil, los 3 primeros años en Madrid fueron muy difíciles. Pero al tercer año recuerdo sentirme en casa en Madrid y sentir que este es el lugar que había elegido para construirme y sobre todo este era el lugar donde había encontrado gente que compartía la misma pasión que yo tenía. El TAI ha tenido una relevancia muy importante porque fue donde conocí al que sería y sigue siendo uno de mis mayores colaboradores creativos, que es Jesús Olmo, con el que escribí Esposados y escribí 28 semanas. Habíamos estudiado en el TAI, que es donde nos conocimos, hicimos cortometrajes como ejercicio de fin de curso. También allí estudié con la que sería figurinista y directora artística también de alguna de mis películas, con Tatiana Hernández. Y allí fue el lugar donde yo creo que perdí el miedo. Y en este sentido recuerdo que uno de los momentos más importantes que tuve en el TAI fue con el que era profesor de dirección, Paco Lucio, que lo considero como uno de mis maestros más importantes. Yo le conocí, el primer encuentro con él fue ya sentado en el aula. Yo llegué, dividí la primera clase. Hombre, él llama la atención, tiene unos rasgos muy nobles, tiene una mirada muy penetrante. Y luego ya con el curso ya fui descubriendo que había ahí un futuro cineasta impresionante. Yo hice una práctica muy arriesgada, muy expresionista, recuerdo, muy casi cerca del cine negro, y tenía mucho miedo de enseñarla, pero había algo dentro de mí que me decía que estaba bien la pieza, ¿no? Y fue muy emocionante cuando se terminó la proyección
Paco Lucio encendió la luz, miró todo el mundo con cara de ¿qué es esto? ¿Quién ha hecho esto? Y recuerdo el ¿quién ha hecho esto?, ¿no? Yo me quedé sentado y aguanté casi un minuto en silencio. Había superado las expectativas, me levanté, le di la mano, le dije enhorabuena, es una película genial. Y le dije serás un buen director de cine. Fue yo creo que uno de los momentos más importantes en la afirmación y en el empuje que yo creo que todos los que empezamos a hacer películas tan jóvenes, yo creo que necesitamos en algún momento, ¿no? El estar arropado y el sentir que estás rodeado de un equipo de gente que te apoya, ¿no? Y que te empuja, ¿no? El cine es un arte colectivo, o sea, básicamente es importante ser director, básicamente es importante ser el guionista, básicamente es importante ser actor, pero además hay todo un elenco de cargos muy importantes a la hora de hacer una película que creo que es la aventura que tenéis que descubrir, o sea, cuál es vuestro lugar en eso, ¿no? Cuál es el lugar donde os sentís más reconfortados, ¿no? Y sentirse acompañado en el camino es quizás el de las experiencias más reconfortantes a la hora de estudiar, ¿no? Yo creo que el cóctel tan paradójico y extraño que es Esposados, donde efectivamente hay una mezcla de cine negro casi americano con costumbrismo y surrealismo español, tiene que ver un poco con el cine que me gustaba, ¿no? En aquel momento, ¿no? Y el que me sigue gustando y el que considero que es parte de mis grandes influencias, ¿no? Dentro de lo americano, aunque sería más anglosajón, pero más inglés, ¿no? Que es Hitchcock. Pero por otro lado, la singularidad y lo onírico de un cineasta como Buñuel también en ese sentido me otorgaron o me dieron la sensación de que yo estaba conectado a su vez con una cultura muy particular, que es la española, ¿no? El estilo y el tono de Esposados aparece con la mezcla de estos dos colores, ¿no? Y ahí está desde mi punto de vista, está la gracia del corto, ¿no? Donde se combinan esos dos tonos de una forma tan divertida, ¿no? Muy bien, Gonzalo. Escribir con él Esposados era, desde luego, explorar un territorio nuevo, que era el de empezar a tener la voluntad y el objetivo de escribir un cortometraje con vistas a hacerlo, a producirlo, a rodarlo y a moverlo, ¿no? Yo lo recuerdo con mucho cariño, obviamente, ¿no? Aquella primera gran experiencia que significó todo lo que significó, ¿no? Para todos los que estuvimos involucrados en ella, ¿no? Bueno, creo que él estaba empezando su carrera como director, había hecho creo que solamente un cortometraje y él contactó conmigo y me dijo, Pedro, es que me gustaría hablar contigo porque estoy preparando un cortometraje estupendo y bueno, pero estamos aquí, estoy eligiendo actores y me gustaría, pues que hiciéramos una prueba y tal. Y yo me quedé mirando así y le dije, Juan Carlos, digo, ¿te tendré que hacer yo una prueba a ti? Así fue y me dijo, hombre, ¿cómo? Digo, claro, si yo no te conozco a ti y tú a mí me conoces, digo, vamos a hacernos una prueba juntos. ¿Qué puedo decir de Esposados? Habría que inventar palabras, nuevos piropos. Es sorprendente, es maravilloso, es perfecto. Los personajes, la dirección, la planificación, cómo utiliza los planos de corte, cómo utiliza el máster, los primeros planos. Pero si tiene un plano que nos presenta con un primer plano frontal y el uno al lado del otro, que es una genialidad, es una genialidad. Tuvimos desde el primer momento una conexión muy grande, la verdad, un entendimiento. Yo tenía además la intuición, yo percibía que era un tipo inteligente, meticuloso. La verdad fue un trabajo de colaboración y fue muy divertido. Un rodaje duro porque un rodaje, es decir, una película tan exigente que está rodada con tanta meticulosidad como Esposados,
requiere pues una enorme infraestructura, que al ser un cortometraje pues se iba cubriendo como se podía, con un equipo pues estupendo, de gente muy entregada, maravillosa, pero lógicamente no tenía todos los medios que tiene una gran producción. Ese día yo me convencí de que realmente estábamos haciendo una película muy seria y que si seguíamos trabajando de esa manera, la película podría llegar a lo más alto, ¿no? Cuando digo a lo más alto es a tener un nivel de lo más alto. Me acuerdo, Pedro, mucho de cuando me propusiste el estilo de interpretación y el look del personaje. Yo siempre andaba buscándole una clave verdadera al personaje, ¿no? Que fuese algo singular. Y la clave estaba justamente en que no fuese algo realista, naturalista, sino que poder darle una dimensión de una estilización. Yo estaba pensando en algo quizás más estilo americano, más cine negro americano, pero de repente esa clave que tú lanzaste en ese momento yo creo que dio como casi el permiso para, de alguna forma, latinizar la propuesta, cosa que creo que es lo que hace que la historia tenga esa especie de doble dimensión, ¿no? Que por un lado parece cine negro americano, pero por otro lado parece una propuesta casi española, surrealista, tipo Buñuel o Berlanga. Totalmente, porque permitía además alejarse de algo como tangible. Era posible, era un tipo de verdad, pero una verdad cinematográfica, y yo creo que es una de las cosas que hacen que la película se mantenga a lo largo del tiempo viva, porque es un ejercicio muy elegante. ¿Cuál te parece que fue la parte más compleja para ti de llevar a cabo? Justamente hay un momento que viene ahora que a mí me resulta muy representativo, porque es la transición del aspecto más cómico de la historia hacia algo muy negro, ¿no? Que es justo la llegada a la casa y el momento antes de entrar en la puerta, ¿no? Ese cruce de miradas entre tú y Annabel es tremendo. Todo el tiempo está en que lo va a hacer, sí, lo va a hacer, pero ¿va a ser capaz? No sé si te acuerdas la primera vez que lo viste. El sueño final no estaba en el guión al final, ¿te acuerdas? O sea, es verdad. La película acababa con que lo pillaban, él se quedaba en shock y el globo que se pegaba al techo. Sí, efectivamente. Y ahí se acababa todo. Qué importante es estar abierto en todo el proceso del montaje, ¿no? Que incluso con todas las vueltas que le dimos al guión, con todo el trabajo que hicimos de rodaje, que te acuerdas que rodamos en 2 años diferentes, en el 94 y en el 95. Recordar que al margen de tu trabajo de excelencia y de súper talento que está plasmado en la pantalla, tengo que recordar que Pedro, el apoyo a la producción y la convicción y el entusiasmo que tenía era tal que recuerdo que un día nos quedamos sin dinero para el catering, ¿me acuerdo? Un momento terrible y tremendo. No teníamos dinero para alimentar al equipo y Pedro de su bolsillo sacó dinero. Pero bueno, por y favor, pagó, pues eso y es pagó, una anécdota mínima. Eso es inolvidable, Pedro, porque de repente te das cuenta cuando alguien está empeñado en algo, en una aventura que en aquel momento era muy costosa y muy difícil, y involucrarse de esa manera fue muy emocionante. Yo te lo agradezco mucho, pero yo creo que eso no tiene más mérito, no lo tiene. A mí lo que me hacía feliz era tener la complicidad contigo, la confianza para decirte aquello que pensaba, sabiendo que tú entendías que yo no estaba ni jamás cuestionando nada. Al contrario, yo lo que hacía era, porque estaba convencido de que el buen rumbo de la película era tu pulso dirigiéndola. Había un equipo estupendo de trabajo, pero realmente el director y quien a mí me tenía fascinado eras tú y tu forma de rodar. ¿Qué quieres que te diga? Ha sido un privilegio y espero que no sea la última. Yo tampoco. Espero que no sea la última. Fue como recuerdo que fue como una osadía, porque cuando yo contaba en el proceso de postproducción que me gustaría optar a los Oscar, la gente me miraba diciendo, pero este tío, ¿qué se cree? O sea, se le ha ido la olla. O sea, era como muy pretencioso hablar de eso, ¿no?
Con lo cual fue una pequeña victoria en ese sentido, porque de repente fue como abrir la puerta a la posibilidad de que con algo tan pequeñito se podía llegar a un sitio tan importante como era ese, ¿no? Durante el rodaje yo le dije, oye, esto tienes que presentarlo a todos los sitios del mundo. Digo, pero a los mejores, no a cualquiera. Cuando ganamos el Festival de Alcalá de Henares, en el que a Juan Carlos le dieron premio a la mejor dirección y a mí me dieron el premio a la mejor interpretación, cuando recogí el premio dije, ojalá nos lleve a los Oscar. Y todo el mundo me dijeron, ¡hala, qué exagerado! No sé qué, no sé cuánto. Porque en definitiva, no nos engañemos, los Oscars son el gran escaparate del cine mundial, ¿no? Y poder optar a ello desde el inicio, ¿no? ¿Qué significa hacer un cortometraje para alguien tan joven como era yo en aquel momento? Pues suponía una declaración de intenciones y una manera de aparecer en escena. Tuve la sensación que aquella nominación me dio como una especie de pasaporte, ¿no? A nivel personal fue un gran revulsivo y un gran aval, pero también fue muy emocionante ver, y posteriormente, años más tarde, ver que se convirtió en una manera de descubrir nuevos cineastas, como Nacho Vigalondo, como Fesser, como Borja Coveaga, como tantos que han sido nominados y que de alguna manera han sido importantes dentro de la cinematografía de este país, ¿no? El éxito es la prueba más difícil de superar porque pasa algo, y es que crees que puedes volver a repetir eso, pero ya desde un lugar completamente un poco soberbio, ¿no? Y es tremendo descubrir que no. Y que básicamente el éxito ocurre cuando de alguna manera haces exactamente lo mismo. Ocurre y a veces no ocurre, pero tienes probabilidades de que ocurra si repites realmente la estructura y repites la perseverancia y el espíritu de lo que hiciste, ¿no? Yo tardé 5 años en hacer Esposado, que fueron duros, donde había que darle muchas vueltas al guión, donde había que conseguir el dinero, que no era fácil, con lo cual me considero como un cineasta de cocción lenta, ¿no? O sea, no puedo ir rápido, si voy rápido no sale lo mejor de mí, ¿no? Creo que cuando entro en momentos así de cierto bajón y vacío y que como la sensación de haber perdido cierta ilusión, vuelvo a la fotografía, vuelvo a donde todo empezó. Vuelvo a ese lugar, ¿no? Yo creo que es como una especie de refugio la fotografía, ¿no? Y en ese sentido siempre intento llevar la cámara conmigo, intento no olvidarme que es mi lugar de libertad y de independencia y que casi te diría que es un poco como la cocina donde preparo ciertas ideas, ¿no? Donde de repente si hay algo que a lo que le estoy dando vueltas, pues utilizo la cámara como para intentar buscar ese color o esa idea o ese sentimiento, buscarlo a través del objetivo y encontrarlo en la realidad. El origen de Intacto tiene que ver con una experiencia con 9 años que fue muy, muy decisiva. En el año 77, en el aeropuerto de Los Rodeos, ocurrió lo que está todavía considerado como el accidente más grave de todos los tiempos, ¿no? 2 jumbos chocaron en pista y aquel domingo fatídico, casualmente, yo iba a comer con mis padres fuera de la ciudad y pasamos por la cabecera de pista y recuerdo ver perfectamente uno de los aviones, uno de los jumbos que posteriormente estuvo implicado en el accidente, recuerdo verlo intacto ahí, brillante, maravilloso bajo el sol. 2 horas más tarde de cuando yo lo vi, se produjo esta catástrofe terrorífica donde murió muchísima gente. De hecho, en el avión que yo vi no hubo ningún superviviente, tan solo uno, me acabo de recordar, que fue una azafata que decidió quedarse en Tenerife porque su novio vivía allí y eso se quedó grabado, yo creo que para siempre, ¿no? Esa sensación del horror. Y la cosa de la suerte, los supervivientes, los accidentes aéreos. Y años más tarde, cuando estábamos desarrollando Intacto, pues apareció todo este elemento sobre la suerte y el azar. Y sobre todo algo que definió Max von Sydow, que yo creo que es el tema central un poco de Intacto, ¿no? Es el hecho de sentir que tu suerte no es merecida. En esa época que nos conocimos, todo era nuevo para los dos. Yo era un joven productor y era un joven director, con intención de rodar su primera película en algún momento, ¿no? Entonces, claro,
Estamos hablando de un momento en el que el cine español está transformándose. Ya han surgido Alex de la Iglesia, ha surgido Julio Medem, ha surgido Enrique Urbizu. Era el año 98, 99, por ahí. Vi el corto, tuve la oportunidad de ver el corto Esposados, el corto de Juan Carlos, y me fascinó, me pareció fascinante. Inmediatamente me di cuenta que se trataba de un director con mucha sensibilidad y mucho talento, y creo que logramos hacer sobre todo él, ¿no? Logró hacer una película que además marcó una época, ¿no? Porque una película que en ese momento fue como rupturista en muchos aspectos. Intacto no pertenece a ningún sitio. Es una película de cine negro fantástica, con el tiempo además se ha visto mucho más. Es una película cuya eco se ha amplificado. El espectador es muy sensible, afuera de lo que es el texto, entender el subtexto de las cosas. En Intacto hay mucho subtexto. Y eso creo que es lo que hace que la película a cada visionado se enriquezca. Y una cosa escrita en una línea, en un guión, en manos de Fresnadillo es magia. Es algo que se construye y se convierte, como la alquimia, como el alquimista, en otra cosa. Y en Intacto hay muchas de estas cosas. No es una película que habla de la suerte o que se hace una pregunta sobre qué es el azar solamente. Yo creo que es una película justamente que utiliza esa excusa o ese lenguaje para poder hablar de otras cosas, ¿no? Sobre el amor, sobre la honestidad en el amor, sobre la valentía. Yo creo que es una película que justamente ha resistido muy bien el paso del tiempo porque sostiene ese nivel de poesía y de metáfora. Es un poco su personaje, el personaje de Luis Baraglia es un poco Tomás, es un poco Juan Carlos. Me ha tocado esto ahora. He sobrevivido a este accidente aéreo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Todo lo que he hecho tiene una dimensión universal e internacional. O sea que a pesar de tener una influencia claramente de mi cultura, que aparece en todo lo que hago, sí que creo que trabajo con unos códigos y con un género que viaja muy fácilmente. Yo creo que efectivamente Intacto supuso, digamos, la confirmación de eso. Y a partir de ahí pues se genera la posibilidad de hacer una película en inglés y de viajar y de probar fuera. Yo te confieso que al principio sentía un vértigo muy grande con eso, por varios motivos. Uno, no dominaba el inglés. Y lo de estar en Londres de repente hablando en inglés con un equipo y tal, me resultaba como muy estresante. Y la sensación de perder tu lugar de referencia, me había costado mucho hacerme un sitio en Madrid, pero, insisto, nuevamente estaba muy bien acompañado. Intacto había sido un primer golpe maestro por parte de Juan Carlos. Me embarca a mí en su universo y nos pasamos 5 años horadando en él, buscando. Y llegó un momento en que claramente había que encontrar un proyecto. La circunstancia y la oportunidad que me daban, el hecho de que un director tan importante como Danny Boyle te llame, impactado por lo que ha visto en Intacto y que te ofrezca hacer la secuela de una película internacional que ha sido un gran éxito mundial, pues fue como una responsabilidad a la que a priori no puedes decir que no. Poner en contexto esto es muy importante. Ahora mismo cualquier cineasta lo hemos visto. O sea, los más importantes se han lanzado a hacerlo. Pero entonces, en el año 2005, por ponte, que alguien te diera una oferta para una película de zombies significa que estabas acabado. Que alguien te dijera que vas a hacer una secuela, no existían las secuelas. De hecho, se decía, nunca segundas partes fueron buenas. Ese era de alguna forma el eslogan que predicaban todos los libros de texto que leíamos sobre cine. Pero estaba en esa actitud todavía negativa de no, sobre todo porque además la temática de 28 me parecía que estaba un poco alejada de lo que a mí me gustaba. Bueno, Londres 2005, 2 españolitos, no muy lejos de Landa y de López Vázquez, se acercan al Soho a subir a la oficina en ese momento de DNA. La conversación fue fantástica porque son 2 tíos fantásticos. No sé si nos acabamos de encontrar, no sé, era de alguna manera la primera forma de conocerse, ¿no? La reunión debió ir bien porque a ellos realmente les interesó dar el siguiente paso. El siguiente paso pues son pasos ya muy cortitos, es un paso de leeros el guión, hacernos unas notas, plantearos vuestras opciones. El señor Boyle fue muy listo, me dio libertad, me dejó desarrollar el guión, me dejó escribir el guión. Ya había un universo creado.
detrás de 28 semanas, porque Danny Boyle fue el que, digamos, inventó este mundo, esta mitología de infectados. Y el reto, pues, era doble: hacer algo que fuera coherente y respetuoso con el universo previo de la película que ya existía, y al mismo tiempo hacer algo diferente. Por primera vez yo tenía la sensación de que aquello que pasaba por mi cabeza, por nuestras cabezas, mientras creábamos el guión, era factible, era posible hacerlo. ¿Que necesitamos helicópteros? Muy bien. ¿Que necesitamos 1000 figurantes? Muy bien. 28 semanas era un poco pues el Apocalipsis Now de Fresnadillo y López Lavigne. O sea, realmente íbamos abocados a una situación que nosotros mismos desconocíamos, íbamos a lo desconocido. Claro, eso es, toda nuestra escuela, nuestra universidad, por lo menos la mía como productor, está en esa película. Las presiones del estudio, las amenazas, la presión de ti contigo mismo. Es una película que me emociona mucho. Creo que va mucho más allá del género. Era nuestra prueba de fuego, que de alguna manera lo que contabas antes queda muy patente, ¿no? Que nos jugábamos ambos, algo muy importante, y era demostrar que efectivamente que dos españoles completamente, que venían cada uno de un lado diferente, podían hacer algo realmente que la gente fuera, valorara y que sintiera que podíamos hacer algo muy importante. Y en ese sentido fue muy emocionante ver el pase de la película en Los Ángeles, en el Teatro Chino. Oh, ¡qué maravilla! Y de repente ver aquel... O sea, que recuerdo escucharte decir cuando vimos la cabecera de 20th Century Fox, dijiste, ya está, ya ha merecido la pena. Cada día era, estoy arriba, al día siguiente estoy abajo, ¿no? Esto va a vídeo. No, esto se estrena 6 meses antes, sí, porque es tan buena la película que la acabamos de estrenar contra Spider-Man. ¿Qué suerte hemos tenido? O sea, ¿cómo te vas a medir con Spider-Man, una película tan pequeña que en ese momento, además, es una película que se ha rodado en Londres, con actores que en ese momento, te recuerdo, que salvo Robert Carlyle, que es un poco el Robert De Niro escocés o británico, y que ya hacía tiempo que no estaba en la órbita de las grandes películas, pues muchos de ellos fueron apuestas tuyas o nuestras que realmente luego se convirtieron en importantes. La cercanía, evidentemente, con la que vivimos el proceso, en mi caso, además, era muy flagrante, padecía con todo lo que hacíamos en un momento dado de la historia, especialmente en el primer montaje. Pero recuerdo que te proyecté el primer montaje en mi casa, que estuviste un par de semanas desconectado para que tuviéramos distancia, y recuerdo proyectártelo en mi casa de la calle Luna, y yo no tenía ninguna distancia, y yo lo único que veía era una especie de Frankenstein que no tenía mucho sentido y que era muy irregular y muy poco. Pero me hiciste ver la película en aquel visionado porque me miraste y me dijiste, hemos hecho algo muy importante, Fresna. Y gracias a tu ayuda y gracias a tu inspiración fuimos muy lejos, ¿no? Y eso está ahí en la pantalla. Gracias. Bueno, yo creo que la industria estaba cambiando en ese momento, ¿no? Veníamos de una industria que estaba apostando, que estaba bajo el signo que ahora mismo casi es una palabra, no se puede decir, ¿no? Como de Miramax, de Weinstein, que habían apostado por proyectos de calidad. Y estábamos justo en el tránsito en el que los estudios habían vuelto a coger otra vez el toro por los cuernos y estaban ya definiendo los nuevos blockbusters, las nuevas películas que funcionarían en las 52 semanas del año. Es decir, el cine del blockbuster se estaba definiendo en esa década. Y nosotros estábamos ahí, pues como un poco como, de nuevo vuelvo, a Landa y López Vázquez con la boina, intentando hacer nuestras películas. Y intentando repetir un modelo que hicimos en 28 semanas y funcionó porque tuvimos compañeros que nos entendieron. Sí. O sea, nos dejaron en el proceso de 28, escribimos el guión, reescribimos el guión, hicimos la película a nuestra medida, pero en Hollywood el problema es que la medida la ponen ellos. Uno pertenece a la época que vive. Entonces vivimos el final de esas grandes películas independientes y el inicio de esas grandes blockbusters con nombres anónimos.
Yo creo que todos los que hacemos películas pasamos por un proceso de crecimiento y transformación. E inevitablemente, cuando tienes éxito con algo, la industria tiende a dejarte en ese lugar y a pedirte que repitas nuevamente eso. Pero claro, Juan Carlos de hace 2007, el Juan Carlos de hace casi 14 años, no tiene nada que ver con el Juan Carlos de ahora. En ese pulso entre la industria que te encasilla en un lugar y tú que quieres ir hacia otro lado, pues bueno, surge ahí una tensión que creo que es positiva. Pero hay algo alrededor de eso que tiene que cambiar, que tiene que evolucionar. Y en esa tensión estoy metido ahora, en intentar convencer, digamos, a la industria de que mi camino quizás ya no está en el terror, quizás ya no está en los paisajes apocalípticos. Cuando en el año 2013 tomo la decisión de irme a vivir a Los Ángeles, por esta cosa de decir, bueno, llevo desde el 2005, que inicio 28 semanas, llevo de alguna forma trabajando con esa ciudad, ¿no? La llegada y vivir en Los Ángeles todos estos años me permitió efectivamente probar una industria tan apasionante y tan excitante como es la televisión, ¿no? Y sobre todo con la explosión que ha habido en los últimos años, ¿no? Y como cineasta de repente pensé, hay que probarlo, hay que adentrarse, ¿no? Pero también te confieso que con la televisión he vivido como un momento que es muy similar a lo que me ha pasado con la ciudad de Los Ángeles, ¿no? De encantamiento y desencantamiento, en el sentido de que la televisión desarrolla todo este potencial, pero en la televisión los directores casi siempre no somos los que llevamos la voz cantante. Son los guionistas, son los escritores, es el showrunner el que realmente corta el bacalao. Me encantaría seguir haciendo televisión, pero quizás desde otro lugar, quizás desde el lugar del showrunner. Pues esto de las salas es un misterio, ¿no? Sobre todo ahora con la pandemia parece que ya se ha abierto completamente algo que estaba ocurriendo, y es que cada vez tenemos mejor oferta en casa, cada vez tenemos mejores televisiones en casa, y cada vez es más difícil salir de casa para ver algo en el cine, porque realmente si lo tienes en casa, ¿para qué vas, no? Y coges el coche, haces una cola, pagas un dinero extra, o sea, el cine empieza a tenerlo muy complicado. Cada vez se está consagrando más la idea de que las salas de cine quedan reservadas para grandes eventos de todo tipo, no solamente cine, sino grandes eventos, y la mayoría, el gran consumo cinematográfico, lo vamos a ver en casa, ¿no? Cuando veo que el lugar donde se estrenó Intacto, el Palacio de la Música en Gran Vía, veo que se ha convertido en un H&M, pues siento mucha pena. Siento, pues bueno, que efectivamente todo es efímero. Hay algo que cuando estudiaba arte creo que fue fundamental y muy inspirador, el hecho de saber que Goya, que es uno de mis pintores favoritos, hizo su pintura negra, la famosa pintura negra, la hizo para él. No pensaba exhibirla, de hecho la pintó en su casa, y esto le llevó a hacer todos esos cuadros realmente trascendentales con una libertad creativa absoluta, y es algo notorio cuando ves la pintura negra. Y en ese sentido creo que Goya es como un recordatorio, y especialmente la pintura negra, es un recordatorio de esa lealtad a la que se tiene que deber uno, ¿no? En una industria donde es muy fácil perderte. Hay un cuadro que es realmente para mí el descubrimiento del miedo, del horror, que es Saturno devorando a su hijo, ¿no? Con la implicación que tiene familiar eso, ¿no? Con ver algo terrible que está pasando en una familia, se supone. Rubens, en ese sentido, por ejemplo, el movimiento, que es algo que en el cine es fundamental, ¿no? O sea, no el movimiento de la cámara en sí, sino el movimiento interno que tiene que haber en cada secuencia, ¿no? Pues creo que en el cine es clave que aunque dejes la cámara quieta, todo lo que hay delante de la cámara tiene que tener un movimiento constante, ¿no? Y Rubens tiene eso, ¿no? Y luego es curioso, ¿no? Que por muchas veces que la vea,
y por muchas veces que esté delante de ese cuadro, siempre tengo la misma sensación de profundo recogimiento que representa el Cristo de Velázquez, ¿no? Porque creo que hace algo muy difícil en esa pintura, y es que combina lo más elegante, exquisito y sublime en esa luz y en esa manera en la que reposa el Cristo en la cruz. La combina con elementos hiperrealistas, como es el tratamiento de los pies, ¿no? Ese cuadro representa todo un viaje en sí mismo, ¿no? Y tocando pues, el icono más importante de nuestra cultura, ¿no? O por lo menos de la cultura cristiana, ¿no? Es demoledor. Es un cuadro en el que cuando estás delante creo que te remueve y te provoca y te inspira permanentemente. La estatua del ángel caído en el Retiro se ha convertido como en un lugar emblemático para mí y para lo que supuso mi carrera, porque ahí en ese lugar es donde ruedo la práctica de fin de curso de la Escuela de Cine, y realmente es muy bella y muy especial y muy emblemática, ¿no? Dentro de ese parque, ¿no? Que haya una figura, que haya una plaza al ángel caído y a lo que representa, ¿no? Los Alphaville, los Renoir, la librería 8:30, o sea, toda esta zona de Madrid para mí representa un poco el cine. Venirme a la sala de cine a ver la película que se había estrenado ese fin de semana y poder luego pasarme por 8:30, ver los libros de cine que me interesaban. O sea, representa un poco como, casi te diría, como la escuela donde de alguna forma me crié viendo películas y leyendo libros de cine y indagando en momentos de escritura de proyectos, quedar en esta zona, porque de alguna manera estar cerca de las salas y estar cerca de donde se proyectan películas, como que te sientes como muy motivado, ¿no? Por ejemplo, aquí en el 8:30 ver carteles de cine es algo que te remueve, ¿no? Y que permanentemente te impulsa a vencer. Algo que existe mucho cuando estás abordando un proyecto, ¿no? Y es esa especie de vértigo de asomarte al papel vacío, en blanco, ¿no? Y el hecho de estar rodeado de películas y de gente que ha superado ese miedo y se ha enfrentado, creo que es algo que te estimula, es un gran estimulante. Otro de los lugares que está muy cerca de esta zona y que ha sido fuente de inspiración y de reflexión es el Templo de Devot, porque básicamente monté Intruders, la última película que hice, la monté muy cerca de ese templo, y recuerdo en los momentos de descanso de irme a pasear y dar vueltas alrededor del templo, casi como una especie como de mantra, y era muy difícil el equilibrio en la película, sobre todo en el montaje, de estar construyendo un relato que hablara sobre cuál es el origen del miedo, pero a la vez tener una construcción de película de género, ¿no? Y donde realmente estuvieras completamente implicado en la historia. Entonces, ese equilibrio era muy complejo en el montaje, y recuerdo tener muchas crisis y pasarlo muy mal en todo el proceso, y realmente el Templo de Devot se convirtió en un lugar de escape, ¿no? Es curioso porque hay una faceta que estaba en aquel momento y que de alguna manera sigue estando, menos quizás, pero sigue estando, ¿no? Pero si pudiera hablarle a aquel jovenzuelo de 24 años que empezó 23 años, que empezó a pensar en una idea que se llamaba, en un corto que se llamaba Esposados, le diría no pierdas el tiempo. O sea, creo que hay una cosa que descubres en tu experiencia, y es que se pierde mucho el tiempo en nimiedades y en situaciones que no están relacionadas de verdad con el hecho de hacer una película, ¿no? Pues mira, si hubiese entrado ese Juan Carlos en este momento y hubiese visto de alguna forma el futuro, ¿no? Y los carteles de Intacto, de Intruders ahí arriba, pues hubiese sentido muy, muy impresionado, ¿no? Estos son los nominados. Juan Carlos Fresnadillo por Intacto. Porque realmente es un honor estar en ese mosaico de películas tan importantes, ¿no? Con cineastas que admiro profundamente. Y el Goya es para Juan Carlos Fresnadillo por Intacto. Es curioso, ¿no? Porque todavía sigue siendo estimulante, ¿no? Verlo, ¿no? Y sentir que
que de alguna manera el reconocimiento por parte de la industria, ¿no? Y por parte de la gente que tiene pasión por el cine es muy importante. Muchas gracias. Para seguir adelante y seguir empeñándote en contar historias para la gran pantalla.